Luego también, al hacer la tinta, pues en el primer tomo no lo tuvimos en cuenta, pero en el segundo hay que tener en cuenta algo, y es que las editoriales muchas veces prefieren que tú hagas el dibujo de la viñeta entera. ¿Para qué luego, si esto se tiene que traducir y agrandar bocadillos o textos, que bajo haya dibujo? Eso no quiere decir que lo tienes que dibujar todo perfecto, pero sí un poco que se pueda intuir, ¿sabes? Evidentemente, por las zonas donde no hay bocadillo, pues igual por el fondo tú lo dibujas, pero pues aquí, por ejemplo, no le puse detalles detrás del bocadillo, al cuadro. O sea, que ellos prefieren que no haya bocadillo. A ver, igual... Porque tú sí lo incluyes. O sea, a diferencia, hay otros dibujantes que dibujan y el bocadillo Claro. no lo ponen después digitalmente. Eso es. Pero tú lo incluyes. Yo lo incluyo porque sí que necesito saber en la composición un poquito cómo va a ir. Necesito en la composición saber lo que va a ocupar por si el personaje tiene que ir más grande o más pequeño, pero es muy a ojo. O sea, yo luego, a la hora de la verdad, cuando pongo el texto aquí, no sé si va a ocupar esto exactamente el bocadillo, pero sé dónde lo voy a situar. Me ayuda mucho también a la hora de saber cómo voy a componer los personajes para saber que el orden de lectura de los bocadillos también tengan lógica. Así que también una cuestión de composición, de saber si tengo que poner más elementos o no en la viñeta. Porque si tiene mucho texto, a veces tú también tienes que intentar recargar menos de información en el fondo, porque si no se amontona todo mucho. Claro. Y el lector también necesita respirar. Voy a presentaros a Amelia Navarro, que tenemos la suerte, el placer de estar con ella en esta super exposición de la Embajada de los TVOs y tu primera exposición aquí y bueno, es como antológica de tu trabajo, de todo lo que has hecho Sí, en la ilustración y el cómic. Eso es, yo empecé en el mundo de la ilustración Sí. y hace unos 6 años ya me empecé a dedicar de forma profesional en los cómics y entonces yo siento que en comparación con el resto de autores, yo tengo una trayectoria muy cortita, Bueno. pero para mí es como un orgullo estar aquí, vamos, cuando ellos me escribieron ni siquiera habían montado la embajada. Estaba en proyecto, pero no se había hecho la primera exposición, entonces no me imaginaba lo que iba a ser y conforme empecé a ver que iban Max, Miguel Ancho Prado, Juan Berrio y empecé a ver todo lo que estaban montando, yo dije, madre mía, qué privilegio. Así que genial. Esta, por ejemplo, que decías que era una pintura, ¿era un cuadro que habías hecho? Bueno, esto fue porque hace como 1 año y medio me propusieron hacer una exposición en Alicante. La idea era como llevar originales míos, pero me apetecía como hacer una obra, cosa hecha como para la exposición, pero la exposición duraba un día, o sea, yo lo montaba, tardaba más tiempo en montarlo que luego lo que estaba expuesta, y es como, tú sabes, los ilustradores y los dibujantes, creo que siempre tenemos ese anhelo de poder tener más tiempo para dibujar lo que nos gustaría, pero luego muchas veces no lo terminamos haciendo. Sí. Entonces lo utilicé como excusa para decir que lo tenía que hacer aunque fuese para la exposición. Y bueno, también quise trabajar con un formato diferente porque... ¿Es una tabla? Sí, es una tabla y trabajé con acrílicos, que yo suelo trabajar mucho en digital el color. Y aquí pues quise trabajar en acrílico. Yo siempre intento como que se me siga reconociendo y a veces eso es difícil, pero creo que tiene una esencia, que siga reconociéndose mi trabajo, aunque sean diferentes técnicas. Mi trabajo creo que se nota mucho que se nutre de la línea clara. Entonces cuando trabajo en acrílico me sigue gustando mantener un poco esa esencia. Aunque claro, puedo trabajar más los difuminados. La línea clara también se suele identificar por colores planos. Es un estilo de dibujo característico especialmente de los cómics que se define por tener una línea muy definida, donde suele ser el trazo muy limpio y donde suelen ser colores planos, pero bueno, también a raíz de que surgiese la línea clara, pues sobre todo yo lo asocio en trabajos como Tintín o Frank Kahn.
Sí. Intento hacer como algo intermedio a veces, porque yo trabajo a veces con digital, con pinceles texturizados, aunque no se note mucho. Pero bueno, me gusta ahí seguir manteniendo lo clásico del cómic con lo que yo me he nutrido. A ver, yo tengo muchas influencias de la música también, Sí. entonces me gusta la música un poco garajera y yo recuerdo que en aquella época había ido a algunos festivales de cómic y vi como a ciertos iconos dentro de la música que llevaban ese estilo un poco demonio atigrado y quería mantener algo así. Tú trabajas en digital, de todas maneras, el color o algunas piezas de ilustración son a lápiz, es decir, el acabado también lo terminas en manual. En mis trabajos editoriales casi siempre empiezo haciendo el dibujo a lápiz y luego paso la tinta y el color en digital. Si hago cosas que son por placer, pues intento aprovechar y trabajar con técnicas manuales, pero por lo general sí, en digital. ¿El color digital desde el principio? A ver, cuando yo empecé a estudiar, habían algunas asignaturas donde intentaban potenciar que trabajásemos todas las técnicas, pero no podíamos tampoco profundizar. Todo esto coincidió cuando yo estaba estudiando con que yo estaba haciendo un curso de Photoshop bastante intensivo. Entonces yo aprendí mucho de técnicas con el Photoshop, así que cuando yo empecé a dedicarme a esto de forma profesional, sentía que a mí todo eso se me daba de forma muy natural. Todo lo que era relacionado con lo digital, ahora me siento ya muy anticuada con todas las cosas que han salido nuevas, pero se me daba de forma muy natural y yo quería experimentar, a ver, bueno, a lo mejor yo sentía que yo aún no tenía el nivel para hacer el color tradicional. No era por una cuestión solo de elección porque me gustase más una técnica u otra, yo creo que tenía que ver con mi calidad. Sí. Yo sé desde el primer momento que cuando yo terminé de estudiar yo no era una ilustradora que tuviese una calidad muy buena, yo sabía que yo tenía que mejorar, entonces con el digital sentía que mis ilustraciones podían tener un acabado un poco más limpio. Y entonces ya con el tiempo sí que he ido practicando más lo que son las técnicas tradicionales y bueno, aún me sigue siendo algo un poquito ajeno a veces, pero siento que sí que voy puliendo cosas. Por ejemplo, estos de que tenemos aquí que son ilustraciones. Esto, esta es ¿qué pone? Color. Eso es acrílico. No, perdón, es acuarela. O sea que esto sí, esto no es digital. Sí, es acuarela. Nada de esto es digital, estos son originales, todo, ¿verdad? Sí, todo esto de aquí son originales, que además no tienen que ver con ningún proyecto, salvo este de aquí. Este sí que fue como un diseño de personajes para un proyecto que al final no se llevó a cabo, pero bueno, el personaje de la chica se utilizó, ya te iré contando más adelante porque creo que tenemos... Se repite por ahí. Sí, sí. Y este de aquí es de un cómic. Sí, bueno, esto fueron unas pruebas, tengo algunas cosas que son pruebas que he hecho, que no han terminado editándose, fueron unas pruebas para un proyecto de Carrie que me propusieron hacer, pero estaba un poco en el aire. Y entonces a mí me gustaba como el pensar, bueno, ya llevo unos años trabajando de forma digital, creo que lo de Carrie quedaba bien que lo hiciese con el lápiz. Y lo probé y bueno, al final la cosa no terminó saliendo, pero bueno, me gustó mucho poder trabajar así. Y a lo mejor en un futuro, pues... Oye, ¿y esto de Carrie era para un cómic o cómo? Sí, la idea era como adaptar Carrie a un cómic. Está genial esta página, Esta escena creo que no salía en la película. No me acuerdo, ¿no? Cuando ella llega a una gasolinera en un estado muy mal y porque el libro recuerdo que lo leí y tenía muchas escenas que en la película que yo me acuerdo no salían. Claro, sí, siempre son diferentes. ¿Y qué conclusiones sacas con respecto a trabajar, por ejemplo, esto que intentaste hacerlo en lápiz y digital? Bueno, el digital tiene la cuestión de que puedes quitar y poner y borrar y tal, vas a Eso rápido. Es. Y aquí ya, una vez que te lanzas, ahí va, ¿no? O sea... Eso es. A ver, al hacerlo en lápiz ya me resultaba más cómodo que si lo hago en tinta. Porque un lápiz siempre lo puedo borrar, si me ha quedado algo mal lo puedo emborronar un poco y luego pues dibujar encima, intentar disimularlo. La conclusión que tuve es que yo trabajo más relajada. ¿Con digital?
No, con, Ah, con lápiz. con lápiz trabajo más relajada, pero claro, los tiempos son distintos. Luego tengo por la incertidumbre. Yo, por ejemplo, tengo ciertos automatismos y a veces quería pulsar control Z y no podía, ¿sabes? O cosas. Sí, esto es algo que me pasa cuando llevo etapas muy seguidas trabajando en digital. Estás dibujando el lápiz y de repente, control Z, ¿dónde está? Eso es. No, es como que es algo un milisegundo, pero tú estás dibujando y de repente, o igual quieres hacer zoom, que eso me pasa mucho, claro. A ver, esta técnica también hace que no te vicies. Cuando tú trabajas en tradicional, al no poder hacer zoom, te estás centrando en lo que tú estás viendo, pero con el ordenador, al poder hacer zoom, lo que pasa es que muchas veces te estás viciando en detalles que luego a lo mejor se van a perder. Claro. Entonces eso también me ayuda mucho a clarificar, los fondos suelen ser un esbozo y eso también me gusta, porque a mí me gusta mucho trabajar los fondos, pero a veces me doy cuenta que me pierdo mucho en ellos. Claro, si esto en vez de verlo a esta distancia, que sería como la normal, ¿no?, de trabajo, claro, te metes aquí, Claro, imagínate, empiezas a fijarte, ay, esa línea de aquí... o por ejemplo, las Esa- casas, la arquitectura no hay por dónde cogerla, ¿sabes? Pero se entiende que es una casa, al final es el concepto Claro. de casa. Claro, es que el lenguaje del dibujo es un lenguaje gráfico, no es realismo. Eso es. Claro. A ver, mira, yo si quieres, este de aquí... ¿Esta es una historia completa? Sí, esto es una historia completa que hice para la revista Spirou. Los que conocen tu trabajo lo saben, pero tú empezaste en el cómic directamente ya, aparte de tu primer trabajo en fanzines, a lo grande ya, publicando en Spirou. Por resumir mucho. Sí, vamos a por decir. resumir mucho, sí. A ver, no quiero quitarle protagonismo a alguna colaboración que hice para revistas españolas, pero por así decirlo, sí que fue a partir de trabajar en Spirou el pistoletazo de salida profesional en el cómic. ¿De guión de Sergio Salmas. Sergio Salma? Es un guionista belga. Yo recuerdo que yo le comenté a Sergio, hacía tiempo que no hacíamos ninguna colaboración juntos para la revista Spirou y le dije, oye, ¿por qué no hacemos alguna historia corta? Y justo en aquella época acababa de nacer, bueno, hacía poco que había nacido mi sobrina Luna. Sí. Y entonces él tenía una idea que él me contó, que era en la que había un muro, o sea, es la historia de una chica que tiene en su casa un muro de fotos. Entonces por la noche el personaje de la niña pequeña va a visitar a su abuelo, que ha fallecido ya. Entonces a través de las fotos que hay en el muro ellos se conocen. Y entonces es un poco la historia que pasó en mi familia. Sí. O sea, un poco por así decirlo, los personajes que hay en esta historia son mi familia. Está Ajá. mi hermana, Sí. que está aquí en esta viñeta. Ella en esta viñeta pues se está acordando de mi padre que falleció hace 6 años y no llegó a conocer a mi sobrina Luna. Y bueno, años después de fallecer mi padre, mi hermana se quedó embarazada y tuvo a Luna. Y entonces pues un poco la historia es, Luna se acuesta por la noche y cuando ella se acuesta, su personaje de las fotos va a visitar al abuelo. Y aquí ya empieza a contar la historia de cómo ella va a visitar al abuelo, a mi papá. Qué guay. Sí, es una historia muy bonita, la verdad que... Se va metiendo, Sí. son cuadros dentro de cuadros. Eso es, sí. Entonces ella se mete en el cuadro de mi papá, donde aquí está mi papá con el limonero, porque mi padre, bueno, él le gustaba mucho la agricultura y él plantó muchos árboles. Yo, por ejemplo, en mi casa siguen habiendo árboles que dan frutos y yo digo que esos frutos son los regalos que hace mi papá después de haber fallecido. Entonces, pues sale el limonero, que es un limonero que hay ahí en mi casa, que es como algo muy simbólico de mi padre. Y bueno, él le habla del limonero, le da, aquí le da una bebida, una limonada, y bueno, ya llega la noche y Luna se va a dormir. Mi sobrina Luna se va a dormir y entonces cuando se despierta por la mañana coge los limones y dice como una frase que durante la historia dice mi padre que es como una muletilla y mi hermana se queda sorprendida, en plan, la muletilla de papá, ¿cómo es eso? Y claro, no entiende de dónde ha Claro, salido eso. eso es. Claro. Si ves aquí, por ejemplo, se ve que primero lo hice en lápiz.
Sí, Primero hice la historia en lápiz y... aquí están claro, los bocetos. Bueno, sí. la preparación. Eso es. Esta historia la hice en 2025 y ya quería como lanzarme a hacer alguna historia, digo, bueno, ya que son solo 4 páginas, ¿por qué no pruebo a hacerlo en acuarela? Y entonces ya la hice pues en lápiz, luego imprimí esto en muy clarito, Sí. por contar un poco los secretos, imprimí esto en un gris muy clarito, que sería este lápiz. Ah, bien, bien. Claro, lo imprimí en un gris muy clarito y aquí no se ve, pero todo esto es la acuarela y el dibujo que hice a través de ese especie de borrador. Claro, no se ve, pero... No se ve porque lo está tapado por el color, Eso pero es. era tu guía, digamos. Sí, era mi guía para saber cómo dibujar a partir de ahí. Cuéntame, ¿por qué el lápiz rojo? Pues a ver, yo lo primero que hago es delimitar las viñetas y ya empiezo a dibujar en rojo. Sí. ¿Por qué en rojo? Porque el rojo me permite como dibujar muchos trazos, una especie de esqueleto del dibujo, me permite dibujar de forma clarita un poco la composición que va a tener cada viñeta y luego ya empiezo repasando. Entonces hago ese dibujo en color un poco más remarcado y cuando siento que me gusta, cojo un color más oscuro, que muchas veces suele ser el lila, el azul o un granate, y lo repaso. Y entonces para mí es una manera de limpiar todo ese trazo que he hecho, porque yo soy al principio un poco anárquica, suelo hacer muchas líneas, dudo mucho al dibujar, y ese dudar me hace hacer muchos trazos. Entonces por eso necesito luego definirlo, porque si no, a la hora de entintar en el ordenador es una locura, yo lo noto mucho, Claro. cuando defino y cuando no. Me llama la atención que elijas un color para el dibujo, porque ya tiene una tonalidad todo tu dibujo como muy cálida, como Ya. muy... ¿no? Es curioso, porque hay gente que utiliza el lápiz azul para luego entintar y que no se vea el azul y quitarlo en Photoshop. Yo creo que también es porque al principio, cuando yo empecé a estudiar, yo me gustaba mucho nutrirme también del mundo del cómic, yendo a charlas de autores o yendo a exposiciones, si podía, si me lo permitía, si me lo podía permitir. Y claro, yo veía que muchos autores trabajaban en rojo y en azul y se me ocurrió probar. Luego también tenía un compañero cuando estaba estudiando que se llama Josep Rural, que él trabajaba así, él empezó trabajando así y yo pues lo cogí, me gustó y siento que es algo que ya la gente asocia mucho a mi trabajo. Sí. Sí. Casi te diría, esto lo escaneas, lo pasas a blanco y negro y lo tienes ya acabada. No hace falta ni entintar, alguno ni le entintaría. Pues sí que es cierto que algunas veces me lo he llegado a plantear, lo que pasa que claro, yo en la revista Spirou, ya cuando hice esta historia ya llevaba unos años trabajando, sentía que tenía un estilo definido. Así que pensaba que a lo mejor, ya que lo iba a hacer en acuarela y que no lo iba a trabajar en digital, intentaba no alejarme mucho, era como, bueno, voy a ver. Claro, la reproducción, lo que te pasa efectivamente es que te cambian los colores, Eso es. ¿no? Pero no solamente, ¿cuál es el problema con escanear? Ya de entrada tú lo escaneas. Eso es. ¿O lo escanean? No, a ver, yo esto lo escaneo yo y no es que mi escáner sea muy adaptado para acuarelas, que sí que hay gente que tiene escáneres más profesionales y más adaptados a la acuarela, pero el mío no. Y luego encima tú tienes que trabajar unos parámetros, que eso la gente que entiende mucho lo sabe hacer y que ha trabajado con acuarela lo sabe, pero yo no lo sé. ¿Tienes que luego retocar eso en Photoshop otra vez? Eso es. Sí, yo lo que hago es que trabajo con filtros. Cuando lo retoco en Photoshop intento trabajar con filtros, si en algún momento siento que se ha perdido algún color, pues le pongo capas de color encima o intento retocar, pero lleva un trabajo de edición también importante. Sí. Luego aquí también, no lo he comentado antes, pero no es solo acuarela. Yo también potencio a veces los colores, las sombras con lápiz de color. Y creo que eso también le da una textura interesante, así orgánica. Yo tampoco intento nunca pretender que parezca que no trabajo en digital, como le pasa a algunos ilustradores, y yo lo que pasa es que si añado esa textura es porque me gusta, porque siento que además también hace que le dé cierta dulzura. Sí. Sí, o sea que es por eso, por lo que añado textura también. Tú vienes de una escuela que bueno, por casualidad o no, has acabado en el mercado franco-belga, de la línea Clara, de la revista Spirou, y
donde prima sobre todo la legibilidad, que sea fácil de leer, que sea claro, que no hay una experimentación con... Sí, no hay ¿no? mucho expresionismo. No. ¿Es un estilo en el que te encuentras a gusto o te encuentras que querrías saltarte ciertas cosas y... ¿no? Vale, ¿Qué está pasando ahí? pues ahí un poco estamos en esas. El cómic clásico franco-belga ha ido evolucionando un poco también en el sentido de que antes, por ejemplo, lo normal, como no podían, no tenían, pues a lo mejor la oportunidad de poder sacar historias con tantas páginas, lo que hacían era contar historias con el menor número de páginas posible. ¿Qué pasaba? Que entonces en una sola página igual tenías 12 viñetas o 15 viñetas. Sí. Ahora esto se está intentando reducir un poco, o hay autores que lo están reduciendo porque también los lectores jóvenes han cambiado. Entonces, la revista Spirou tiene una tesitura, tiene que seguir manteniendo el público más veterano, que además a veces son un poco puristas, que les gusta el cómic clásico, con este tipo de narrativa un poco más compleja, con el público juvenil. Y a veces el público juvenil, acostumbrado a la inmediatez, a las redes sociales, a otro tipo de narrativas más cercanas, más rápidas, pues a lo mejor les puede resultar un poco denso. Entonces, Sergio Salma, que es ya un veterano del cómic, ya lleva muchísimos años trabajando, pues claro, él aporta todo ese toque clásico y yo a lo mejor un toque un poco más juvenil. Porque yo le decía a Sergio, no recargues tanto las viñetas de información, porque a lo mejor yo asocio mucho todo eso a Blake y Mortimer, ¿sabes? Que tiene muchísimo texto, mucha información y puede ser muy denso. Entonces él me decía que le parecía bien, entonces intentamos buscar un camino intermedio. Yo es que pienso que al final es como en el cine o en la música, hay muchos estilos y creo que todos me pueden nutrir, y cuando yo leo a lo mejor otro tipo de narrativas, me gusta también. Entonces yo, por ejemplo, siento que, a ver, lo que me has preguntado antes, sí, me impone un poco el contar historias para este mercado, porque es más exigente que a lo mejor otro tipo de mercados con el que he trabajado, otro tipo de historias, no tienes la libertad como a lo mejor puedes tener trabajando en un trabajo personal y propio, pero eso también hace que me ponga las pilas y me gusta eso, ¿sabes? Es como un reto para mí, pero luego tengo la gotita de sudor aquí cayendo, sí, porque, a ver, hay veces que me puede resultar un poco, sobre todo al principio me... ¿Te estresa? Sí. Era como, tenía mucha sensación de síndrome del impostor, ¿sabes? Tú imagínate que yo empecé trabajando en Spirou, entonces yo tenía una sensación de síndrome del impostor y yo me ponía a ver las páginas, los autores, digo, madre mía, pero si este autor lleva 20 años trabajando, luego veía a otros autores que tenían un talento increíble, entonces yo tenía mucho síndrome del impostor al principio, pero bueno, todo eso lo he ido trabajando. Y bueno, también pienso, yo me calmaba, Amelia, tú lees mucho cómic francés, no es algo nuevo para ti, te es cercano. Sí. Entonces, eso me... ¿Te resulta natural contarlo con ese lenguaje? Sí, eso es. Y luego también creo que tiene cosas muy positivas. Por ejemplo, lo que comentabas antes del manga, mira, en manga a lo mejor tú tienes una secuencia que te puede durar 5 páginas y en el cómic a lo mejor en una sola página te están contando 1 o 2 escenas diferentes, en el franco-belga, perdón. Sí, sí, sí. Y yo creo que esa también es la diferencia. Pero claro, comprendo que ahora están surgiendo narrativas un poco híbridas entre una cosa y otra, y eso también es interesante. Claro, eso es muy chulo. Esto es... ¿Tú cómo lo llamas? ¿Mandarín? Supongo que mandarín, no mandarina, ¿no? Es que claro, yo como empecé trabajando en este proyecto para Francia, pues lo llamo mandarín, pero es cierto que es mandarina. En España tengo que acordarme las presentaciones que es mandarina. Bueno, esta niña que se parece a ti, ¿no? Tiene las mismas gafas. Sí, sí, un poquito sí que se parece a mí. Tiene esa cosa, ¿no? Sí, sí, de hecho el guionista, que también es Sergio Salma, este diseño de personaje lo sacamos a raíz de una caricatura que hice yo de mí, imitando el estilo de Charles Soule, bueno, no sé si lo he pronunciado bien, sí, el autor de Snoopy. Sí. Entonces yo me hice como si fuese Lucy en
en el gabinete de psicología ese que tenía ella montado, pues yo me hice así, pero con el estilo de él, y le gustó mucho el personaje. O sea, era yo con una camiseta a rayas, con las gafas, y me dijo, tenemos que hacer un personaje así. Y a raíz de eso pues salió Mandarina, que su historia no tiene mucho que ver con mi vida, pero bueno. Claro, porque es una niña de padres que empieza la historia con sus padres, pero enseguida se separan. Eso es, la premisa del cómic es Mandarín vive en una familia idílica en la que sus padres pues están bien, o ella cree que están bien, y de repente un día llega a casa, se encuentra que están discutiendo sus padres y deciden que se van a separar. Y a raíz de ahí pues cuentan la dualidad que vive ella de su madre, que se traslada a vivir a la ciudad, y su padre al campo. Y también nos permitía un poco contar esos dos mundos entre ciudad y campo. Estaba pensado desde el principio como libro, ¿no? Como álbum. Eso es, con un álbum en el que cada capítulo fuese una historia autoconclusiva, pero bueno, autoconclusiva, pero tenía una continuidad. Que no se van continuando. Sí, pero que bueno, la historia transcurría en 3 o 4 páginas aproximadamente. Lo que tenemos es una reproducción digital del color final, ¿no? Eso es, sí. Y luego aquí el boceto, Claro. la página. Que lo que me llama la atención es que está cortado en distintos papeles, como... Lo que pasa es que este es el primer cómic o álbum con el que yo trabajé. Entonces, claro, los materiales que trabajaba yo aún no los conocía tanto, no sabía cómo iban a ser de perecederos, porque, por ejemplo, aquí me di cuenta que el lápiz se ha perdido mucho con los años. ¿Ah, sí? Y ahora trabajo con otros materiales. Sí, claro, aquí el color era un poco más intenso, pero bueno, también es bonito. ¿Por qué se ha perdido? ¿Dices de por qué se ha ido borrando? Claro, eso es. También la luz, se consume mucho los lápices. Pero bueno, hay otros que se han conservado mucho mejor, y esto me ha permitido mucho entender los materiales con los que trabajo, pues cuál es su durabilidad. A ver, el motivo por el que está cortado. Sí. Yo soy una persona de brazos cortos y bajita. Entonces, lo que pasaba es que yo me daba cuenta que para trabajar con A3, muchas veces tenía dolores de espalda para trabajar con las viñetas de arriba, o que terminaba la parte de abajo de la hoja arrugada. Entonces yo lo que hacía era intentar buscar un punto donde poder cortarla. Y bueno, aquí en este caso es porque yo dibujé en un primer momento un dibujo que no me gustó, y entonces luego lo que hice fue cortar una hoja y pegarla encima. ¿Y esta es de las primeras páginas? Esa es la primera página que le enseñamos al editor. ¡Ah! Sí, antes de haber vendido el proyecto, hicimos varias páginas de prueba y esta fue una de ellas. Y sale ahí Asterix y Obelix. Eso lo pusiste ahí como guiño. Sí, sí. Con Cleopatra. Eso es, además esa película me encanta, la película de Cleopatra. Fíjate que es curioso, me llama la atención que aquí la cuadrícula es toda igual. Aquí es que esta página intentaba funcionar como un gag individual de una sola página. Por eso también intentamos mantener que la retícula fuese simétrica en ese sentido. Pero luego ya empiezas enseguida a empezar a romper un poquito, ¿no? A ver, Sergio Salma es un autor que le gusta hacer los storyboards, porque él es dibujante también. Ah, amiga. Entonces, claro, al principio eso también me podía condicionar, pero yo lo aceptaba mucho. Piensa que para mí el poder empezar a trabajar con alguien como Sergio Salma, que tenía tantos años de carrera, era un privilegio. Que podías aprender ahí. Claro, entonces yo dije, mira, yo aquí estoy de nuevas, lo que me aporte esta persona va a ser positivo. Entonces él me enviaba los storyboards y él me lo decía, esto es porque yo trabajo mejor desde lo visual. Él no quería hacer un guión escrito, él quería hacer un guión dibujado porque él era guionista pero también dibujante. Claro. Entonces a él le resultaba mucho más eficaz en su cabeza pensarlo en imágenes que en palabras, y además es que para él le resultaba mucho más tedioso. Dice, para mí tener que estar narrando que en esta escena entran los padres, que Mandarín está saliendo desde que está subiendo las escaleras, le resultaba mucho más tedioso. Era más fácil hacerte un dibujo. Eso es, entonces él me hacía el dibujo y yo creo que al final la finalidad de contar historias es cada uno que trabaje más cómodo.
Y entonces él me mandaba el storyboard, yo lo podía cambiar, si había veces que pensaba que funcionaba mejor con otros planos. Y entonces él siempre me mandaba retículas de 4 bandas, o sea, en el que hubiesen 4 líneas de cómics, que eso es muy de cómic clásico franco-belga. Sí. Y yo le decía, ay, ¿por qué no intentamos meter a lo mejor 3 bandas en lugar de 4? Y es que él, claro, él es muy clásico, entonces él lo prefería así. Así que por eso también no todas las historias tienen las mismas retículas, porque a veces Sergio se intentaba adaptar un poco más a lo que yo buscaba y otras veces pues la historia era más condicionada a su narrativa. Me encanta porque entonces esas son el rastro un poco de la lucha creativa aquí Sí. que queda, ¿no? Ahí esos encajes. Y, a ver, con los años una tiene que entender que Sergio tenía mucha razón ahí y que en parte yo no tenía por qué decirle cómo hacerlo en ese sentido. De estas páginas que tenemos aquí, ¿cuáles de las que te sientes más satisfecha? Esta página, por Sí. ejemplo, estas 2 páginas que vemos aquí, cuentan como un punto clave en la historia de Mandarín. Sí. Ella se traslada a vivir al campo con su padre, por la noche tiene pesadillas, porque aunque intentamos contar la historia de la separación desde una manera amable y desde algo natural, hoy en día las familias, pues los niños también tienen sus momentos complicados. Entonces me gusta mucho que ella no puede dormir por la noche, escucha un ruido en la calle y se encuentra con un personaje que es clave en la historia, que es el Tejón, que es un personaje que por la noche escucha jazz, le gusta escuchar jazz y es filósofo. Entonces ya a lo largo de los libros sale este personaje de Tejón como un filósofo, como una especie de personaje que ayuda a Mandarín en sus miedos, en sus planteamientos respecto a la separación o respecto a la vida. A ver, esta viñeta me gusta bastante porque siento que todo momento Mandarín es como un personaje muy dulce, muy correcto, y ahí siento que en un momento dado sí que la vemos a ella en crisis. Entonces eso me gustó. Ahora que me comentas, ahí esa niña, esa expresión de la cara, está rompiendo un poco la actuación. ¿Tú sientes que vosotros os tenéis un poco que controlar o tal para no exagerar demasiado, que se os vaya demasiado el drama? ¿O sale de una forma natural? Pues fíjate que yo siento que Mandarina es un personaje muy dulce, muy correcto, y a veces le decía a Sergio, chico, métele una travesura. Entonces Sergio es una persona, él tiene unas bases diferentes a las mías y es una persona muy dulce, muy emotiva, entonces claro, él quería representar al personaje mucho más dulce. Entonces me gustan esos momentos en los que ella es vulnerable o puede tener miedo o puede tener un momento más de rebeldía o de malicia. Pero claro, no sentí que en ningún momento teníamos que decir, oye, que estamos siendo muy duros. Yo creo que no. Y desde la editorial tampoco creo que en ningún momento nos remarcasen eso. Sí que, a ver, ocurrió una cosa. Yo le tenía muchísimo cariño al personaje de Tejón. Entonces, claro, la editorial me dijeron, bueno, sí, pero es que la historia no trata del Tejón, ¿sabes? Yo quería que el Tejón fuese como Snoopy, ¿sabes? Es que tuviera su mundo. Claro, y me dijeron, está muy bien el personaje del Tejón, y yo creo que a los niños, por el feedback que he tenido, es uno de los personajes que más les gusta, pero me decían, ten en cuenta que la historia va sobre Mandarina, entonces tenemos que mantenernos ahí. A diferencia de Calvin and Hobbes, que los dos están planteados desde el principio, Eso es. claro, tú ya has planteado a la niña, a los padres y aparece el Tejón. Eso es. Pero ahí es donde vemos cómo precisamente la línea editorial te marca, ¿no? Sí. Porque si fueras independiente dirías, ala, el Tejón ahora se acabó, lo llevo por aquí, pero sin embargo ahí la línea editorial te ha marcado una dirección. Claro, la línea editorial nos dijo, también en las portadas, yo hice alguna portada donde el Tejón tenía mucha importancia y decía, pero es que aquí no estamos viendo el mundo de una niña que sus padres se han separado. A ver, tengo que admitir que yo, si hubiese tenido que hacer una historia solo del Tejón, es que habría sido feliz, pero también lo era mucho contando la de Mandarina. Bueno, habrá un spin-off a lo mejor del Tejón. Pues no lo sé, me sabe. encantaría como una historia en la que el Tejón fuese tocando algún instrumento de jazz o algo así, me encantaría.
Bueno, vamos a comentar estas de aquí. Estas ya son del segundo, sí. Sí. Que ya, bueno, ya se establece mucho esa división de la ciudad y el campo, ¿no? Es como que tiene una pequeña historia con su madre, Claro. es como el contrapunto de los dos mundos. ¿Esta tiene que ver con la historia, con alguna historia tuya? No, pero con el guionista. ¿Hay algo biográfico aquí que cuente? Pues estoy intentando, a ver, siempre ponemos algo y al final siempre habían cositas personales y no eran... Porque parece una cosa como que, o sea, que él habrá vivido una separación o algo así, que hay algo ahí también que se nota que está contando algo personal. A ver, es cierto que Sergio cuando escribió esta historia ya hacía unos años que se había separado de su mujer y yo creo que él evidentemente sí que plasmó muchas cosas. Luego él tuvo bueno, tampoco quiero hablar de cosas íntimas de Sí. Sergio, pero bueno, que fue algo pacífico y él quería transmitir eso porque Sergio creo que es una persona muy conciliadora en ese sentido. Entonces él quería tratar el tema de la separación desde una manera conciliadora. El primer tomo, como tú has dicho, está más centrado en que el lector empiece a conocer ese nuevo mundo de Mandarín, en el que unas semanas está con la madre, y que además hay otro personaje, en la ciudad está el personaje de Ida, que lo vemos aquí, que es su amiga, Sí. y en la ciudad está el tejón, entonces es como que ella también tiene su propio universo según está con la mamá o con el papá. Los lápices están tan acabados, están súper currados, porque Gracias. están perfectos, vamos. O sea, ves el final y este es prácticamente igual. Sí, pero fíjate, A mira, ver. mira el detalle ese de las mujeres, de Sí. las señoras. Ajá. Ellas tienen un tamaño. Luego, cuando yo lo escaneo, también al trabajar en digital me permite trabajar un poco los formatos. Las has ajustado. Y las reducí porque Claro. eran muy grandes, sí. Sí. Pero hay algunas planchas que sí que son más exactas. Bueno, eso es la ventaja que tiene, el poder hacer eso. Bueno, de todas formas, esto no deja de ser el boceto, aunque es un boceto muy acabado, o sea, para casi, además como marcas mucho, como dices tú, con la línea oscura, pues es casi un preintintado. Eso es, y ya te digo que el poderlo hacer así me hacía que luego a la hora de entintar dudase mucho menos, que fuese más rápido, yo lo noto, tardo menos. Cuéntame lo del entintado. ¿Cómo es el proceso? ¿Te gusta? ¿No? ¿Cómo se nota el disfrute en el lápiz? O sea, Sí. que lo acabas muy bien, que lo terminas. Pero claro, luego hay que pasar la tinta. Y es digital, ¿vale? Tienes esa Claro. ventaja. Pues yo el entintado he tenido épocas de sufrirlo, pero porque el entintado lo que me pasa es que siento que tiene que ser ya el dibujo definitivo. Hay otra gente que no lo siente así, que incluso el entintado es lo que más le gusta, pero creo que cada dibujante tenemos una etapa que preferimos. Yo con la que más cómoda me siento, o con la que más cómoda me sentía yo aquí, era el color. Ahora ya siento que disfruto más el dibujo, que en aquel momento lo disfrutaba igual, pero quizás sentía que me faltaba experiencia a la hora de dibujar. Me faltaba haber dibujado ya 20 motos, ¿sabes? O cosas así. Ahora ya tengo mucha más experiencia. Bueno, ya te llegará. Claro, o cosas así. Entonces, pues ahora ya lo disfruto más, pero la tinta, como me has preguntado, pues es algo que me gusta mucho. Para mí la tinta es muy importante. Quizá por eso también soy más exigente en ese momento. Pero el guionista le encantaba. Sergio, como sabía que yo tenía tantas dudas, cuando yo le enviaba la tinta me decía, está perfecto. Y un consejo que él siempre me decía es, si la tinta funciona sin el color, es que está bien. Si tú sientes que la tinta no hace falta de color para que se entienda la historia, para que sea interesante, es que funciona. Y él me decía eso de mi dibujo, o sea que en ese sentido pues reforzaba un poco mi seguridad. Creo que la colocación de los bocadillos es una de las cosas que en el digital ha sufrido mucho, porque como se pone a posteriori, el bocadillo forma parte del diseño compositivo de la página y me gusta que tú lo pongas ahí porque se nota que están bien colocados, porque Claro. forman parte del dibujo, ¿no? Sí. Y con el color te quería comentar que lo mismo, creo que tú eres muy buena colorista, se nota que además piensas en color y que cuando estás dibujando casi estás ya
imaginándotelo en color, me da esa sensación porque tus colores y la manera en que está coloreado está perfectamente integrado. Fíjate qué bien está resuelta toda la parte de la atmósfera, todo el color. A mí, o sea, páginas así las disfruto mucho, aprendo mucho, pero me pueden resultar un poco complejas porque sí que tengo que trabajar una escena gris, pero que los personajes sigan resaltando. Entonces a veces puede resultarme un poco tedioso, evidentemente me lleva más tiempo, pero también lo disfruto mucho, porque luego creo que a la hora de imprimirlo es muy agradecido, que el personaje siente esa atmósfera. Pero hay algunas escenas de Mandarín donde hay un momento un poco más dramático, ella se pierde en el bosque, es más dramático. Sí. Yo cuando lo estaba dibujando también sentía que ese dibujo tenía que tener más dramatismo, porque luego el color lo iba a resaltar y a potenciar. Entonces sí que es cierto que muchas veces ya estoy pensando cómo va a ser el color. Aquí, por ejemplo, en el momento empecé a dibujar, yo ya sabía que quería ponerle los típicos suelos estos de suelo de grés, que tienen como si fuese un dibujo, un patrón. Sí. Yo lo quería hacer así, entonces claro, eso a la hora de dibujar ya lo estaba pensando así. Y a lo mejor pues eso condicionó que yo esta estantería, en lugar de ponerla más para abajo, la pusiese más arriba, no lo sé. Claro, claro, totalmente, seguro. Es que te ves esta página en boceto a lápiz, ¿verdad? Funciona muy bien, se entiende muy bien, se lee, pero es mucho mejor aquí. Ya, claro. Pero eso es cuando... Sí, pero a veces no sucede. Ya. Yo me pasa, soy a lo mejor un poco marciano, pero hay veces cómics que los digo, pues es que esto, le quito el color, queda mejor sin el color casi me está molestando o está chirriándome con respecto a la tinta, pero aquí sin embargo claramente esta viñeta está pidiendo esto. Sí, eso para mí es un problema, ¿eh? O sea, porque piensa que hay veces que a mí también me gustaría hacer trabajos solo a línea, siento que le falta potencia, que le falta el color. Y también es un problema porque a veces me he llegado a replantear que algún colorista, o sea, delegar el color, que es lo típico que suelen hacer los dibujantes de cómic, delegar el color. Y es que fíjate que muchas veces ni siquiera las bases las sé delegar, porque para mí el color empieza en el momento ya empiezo a delimitar los colores. Entonces siento que algunas veces he trabajado con bases de otros autores y luego me cuesta más visualizarlo. Es como que necesito concentrarme muchísimo más para visualizar ese color. Es como que yo necesito ir construyendo desde cero. Y el que a lo mejor el fondo tenga este color va a hacer que el resto de colores vayan surgiendo. Claro. Entonces, pues a veces me gustaría delegar el color, pero es que siento que una de las cosas que más me define es el color. Y de hecho tengo trabajos que no están expuestos, o sea, cómics en los que he participado que solo hago el color, porque pues se ve que la gente lo ve y quiere que haga el color. Yo empecé siendo desde pequeña, yo miraba mucho el libro ilustrado y entonces luego también ocurrió que con 8 años o por ahí me regalaron como una colección de láminas que se compraba en el círculo de lectores, de láminas de cuadros. Entonces yo, pues como antes no había internet, me pasaba horas mirando esas láminas y ahí se entendía mucho el color porque había mucho protagonismo de los pintores impresionistas. Y luego también me ocurrió otra cosa. Yo vivo en un pueblo no muy grande, donde no hay mucha oportunidad, porque yo desde pequeña quería hacer dibujo animado, o dibujo así un poco más de cómic, o sí, pero yo no tenía la oportunidad de poder estudiar nada parecido así cerca de Novelda, que es donde yo vivo. Entonces mis padres me apuntaron a un curso de pintura al óleo. Y allí pues era yo con 9 años, creo que tenía, u 8, aprendiendo a dibujar y a pintar plátanos, porque mi trabajo cada día era llevarme una fruta y la pintaba. Y el resto de gente que ya tenía pues 18 años, o incluso la gran mayoría, eran como señoras ya casi en la jubilación, pintaban unos bodegones impresionantes. Pero a mí eso me hizo aprender mucho sobre el color y la teoría del color. Claro. Cuando yo era pequeña, descubrí en el armario de mi padre un tesoro que era la revista El Cairo. Y entonces ahí, claro, había mucha
mucho cómic valenciano, mucha línea valenciana, entonces pues a lo mejor sin ser consciente yo de ello sí que me ha podido influir mucho. Y para mí es un orgullo, evidentemente. Sí, siento que Claro. yo tengo muchas influencias. De la animación también. Oye, ¿y tú dibujabas de pequeña mucho? ¿O como...? Sí. Sí. ¿Eras de la que te encerrabas a dibujar? Sí, sí, además yo recuerdo que cuando era pequeña tenía una obsesión con un dibujo que era como una especie de dragón, con una niña, y yo tenía libretas pero llenas, o sea, solo del mismo dibujo. Pero ya tenía como otras cosas, pero para mí el dibujo era una manera de no protegerme, pero es que no quiero decir protegerme, no quiero parecer la típica niña atormentada, pero sí que era mi secreto, porque yo sentía que cuando yo dibujaba algo yo podía darle un significado que nadie pudiese entender, mientras que con la palabra escrita sí. Entonces yo, por ejemplo, a mí de pequeña igual me daban miedo los monstruos y a lo mejor dibujaba, por eso dibujé tanto ese monstruo en el que estaba repetido tantas veces en la misma libreta. De hecho, un día mi madre, pues vinieron unos amigos suyos, cogió esa libreta que yo no sabía que ella sabía de su existencia y le enseñó los dibujos y para mí fue como, no, ¿por qué está enseñándole esto que es secreto mío? Es mío. Claro, mío. es que cuando somos niños nos pensamos que escondemos una libreta debajo de la cama y que los padres no lo saben. Entonces cuando yo vi eso dije, pero ¿cómo? Y encima orgullosa, enseñándole esto que son mis vergüenzas, ¿sabes? Pero sí que es cierto que me gustaba mucho dibujar y alguna que otra vez ilustré algún texto y el escritor me dijo, oye, ¿por qué no te dedicas a la ilustración de libros infantiles ya que te gusta tanto esto? Claro. Y me enteré que cerca de donde yo vivía, en Alicante, se podía estudiar un ciclo formativo y entonces lo estudié. Y bueno, salí por ahí y mira, aquí estoy. Y mira, aquí estás, Sí. Imagínate, mira. A ver, todo esto es más el apartado de ilustración. Precisamente esa parte potente que tienes tú con el color también viene de esa experiencia que adquieres primero, claro. Yo creo que sí que es cierto, no me lo había planteado. Cuando yo empecé, bueno, cuando terminé de estudiar, yo me daba cuenta que el cómic era muchísimo más complejo que, o por lo menos para mí, me resulta mucho más complejo que la ilustración. Entonces, yo sí que he sido una persona como un poco de decir, bueno, con los recursos que tengo ahora, ¿qué cosas puedo conseguir? Mi visión era, pues ojalá algún día puedo dedicarme al cómic sin dejar la ilustración, pero empecé haciendo ilustraciones. Y bueno, estas son bastante recientes, estas que hay por aquí, pero yo sí que empecé en la ilustración trabajando para una empresa australiana que explicaba enfermedades a través de historias ilustradas. Joder, Sí, sí, sí. Entonces, Vaya bueno, comienzo. si me preguntas también sobre la psoriasis, igual te puedo explicar un poco, pero sí, y eso también eran, o sea, este tipo de trabajo la gran mayoría de veces tenían que tener la línea mínima. Entonces el color tenía que estar muy bien trabajado. Y creo que la empresa estaba muy contenta conmigo, ¿sabes? Porque como tú dices, el color lo trabajaba bien, pues creo que a ellos eso les gustaba. Claro, claro. Y estas, sin embargo, son... ¿Esta es la ilustración final? No, esto, bueno, pues... ¿O va a color luego? ¿O es en blanco y negro? No, es en blanco y negro, mira, pero blanco y negro. sí, quería como probar a hacerlo, o sea, como una manera de decir, oye, ¿por qué no pruebo a hacerlo con, pues con, no sé si esto era tinta... No, es como una cosa que se llama acuarela... grafito acuarelable. Sí, claro. Sí, grafito. Bueno, es Sí, que yo sí. no lo he trabajado Sí, mucho, sí, claro. pero tenía ganas de probarlo, pero ya luego esto lo pasé a digital y lo coloreé también en digital. Pero es en blanco y negro. El resultado final en digital también es en blanco y negro. El escritor Jordi Serra y Fabra, pues los derechos pertenecen a una editorial y tienen estos libros editados, pero querían como actualizarlos un poco. A lo mejor hacer ilustraciones más contemporáneas y me pidieron como volver a reilustrar estos libros. ¿Sabes de qué tratan los libros? Los alumnos de los profesores tienen que resolver un caso con cuestiones de matemáticas o de lengua en este caso. Entonces tienen como diferentes pruebas en las que tienen que adivinar las pistas, pues o con matemáticas o con lengua. Entonces, por un lado está el asesinato de la profesora de lengua y luego el asesinato del profesor de matemáticas. Este fue
que lo empecé a hacer como hago yo, más a color. A color, sí, pero luego dije, Amelia, prueba cosas, ya que te lo puedes permitir, como es en blanco y negro, como para aprender yo también a trabajar con técnicas más tradicionales. Y bueno, no sé yo si me sigue convenciendo o no, ¿eh? Okay. No es que no acabe de estar contenta, es que estoy muy acostumbrada al resultado de mi trabajo en digital. Sí que me gusta cómo queda, pero igual también sé que las editoriales cuando me escriben es porque ellos quieren mi trabajo final en digital. Entonces tendría como que ir haciendo una especie de book en el que si quiero también empezar a hacer estas cosas, pues mostrar mi trabajo así también. Es interesante. Ahora la esquizofrenia digital, manual, Ya. ¿cómo? A ver, también pienso que como autor hay gente que no quiere estar tan ligada a que su trabajo esté condicionado por el original, Ya. porque nunca sabes si lo vas a poder vender o no. Pero hay gente, o sea, yo creo que tú lo que tienes que hacer sobre todo es disfrutar tu trabajo y también adaptarte pues a lo que puedas en ese momento. Sí. Con mi caso sí que me pasó que el digital sentía que todas esas desconfianzas que yo podía tener, todos esos miedos, con el digital me podía permitir el agrandar cosas que a lo mejor yo en el dibujo no me había dado cuenta que tenía que sobresaltar o hacer cosas más pequeñas. Para mí era una cuestión también de confianza y creo que eso a muchos autores digitales les está pasando. No tienen la confianza con el lápiz y yo quiero recuperar eso. Bueno, recuperar si es que algún día lo he tenido, quiero tener eso. Sí, claro, Sí, claro. sí, Pero sí. es muy curioso eso. No considero que lo manual tenga más valor que lo digital, pero sí que es cierto que si te gustan los originales, pues lo disfrutas más. Y luego también creo que el original lo que tiene, o por lo menos yo como autora, es que yo vivo de otra manera ese proceso de trabajo. Pero sí que es cierto que creo que mi color sigue siendo de momento digital. A partir de aquí, o sea, esto y hasta allí, todo esto es del mismo proyecto. Vale. Y estas, pues bueno, pertenecen a ilustraciones que he hecho por placer. Esta de aquí soy yo con mi perra. Oye, pero mira, fíjate que es como mandarín de mayor. Eso es, con los tomates, que en realidad son pimientos. Era como, en todo este trabajo de yo ser dibujante, lo que para mí era muy importante era tener una buena relación con mi trabajo. Entonces yo intento encontrar momentos en los que dibujo también por un placer y también no es solo placer. Es que yo sí, también quiero practicar técnicas en las que siento que no tengo tanta destreza y eso se hace pues tú por placer o porque no lo puedes hacer para un trabajo editorial porque no te puedes permitir el entregar un trabajo que no sabes si te va a salir bien el resultado o no. Y no sé, a veces tenía como ideas, yo quería como mucho también dentro de todos estos autores que me influencian, pero que a lo mejor no los puedo luego trabajar en mi trabajo de ilustradora juvenil o de dibujante de cómic juvenil, pues me gustaba como poderlo enfocar también así. ¿Qué autores son esos que te influyen y que te gusta y que quieres descubrir sus secretos? No, bueno, es que yo, por ejemplo, también tengo una vertiente como muy de cómic americano underground, que está Charles Barnes, Daniel Close, bueno, también está Tomine, que aunque no sea underground, pero tiene una línea clara. Sí, por ejemplo, yo los autores canadienses también hay algunos que me gustan mucho. Y bueno, en este caso hay una autora que se llama Camille Jordi, Sí. que me encanta. Claro, es que... Y es que me gustaría ser ella. Yo quiero ser Camille Jordi porque es que ella trabaja acuarelas y tiene una sensibilidad. Yo he visto originales suyos y es una pasada. Y luego también Blaine, también me gusta mucho, entonces yo a veces intento como... Sí, ahí veo, sí, sí. La temperatura, ¿no? Que es una temperatura así cálida, Sí. amable, vamos a decir, dentro de que luego las historias no lo sean, pero el dibujo lo es. La línea tiene ese... Y hay veces que no quiero que sea así y no puedo, ¿sabes? Porque sí, porque a veces me gustaría dibujar cosas más rudas, un corto maltés. Corto maltés conmigo no... O sea, no, me costaría mucho, lo conseguiría, pero necesitaríamos mucho trabajo previo. O sea, conseguiría, me refiero, sacar ese tono rudo en mi dibujo, ¿sabes? Y Claro.
no sé, entonces pues bueno, acepto eso de mí como una virtud y también a veces como una condición. Pero el problema es que yo muchas veces quiero tener todo eso. Quiero explorar todo eso. Querrías hacer el agujero negro de Charles Burns, querrías hacer me encantaría. Isaac el pirata de Sí, Bran. me encantaría. Claro, porque todo eso son cosas que me han influenciado a mí. Poder narrar cosas que no sean siempre lo juvenil o lo infantil es como poder salir un poco de esas emociones que no sean siempre las mismas. Yeah. Poder explorar otros mundos. Tú sabes que siempre tenemos como esa sensación de que tenemos que hacer lo que no se nos da bien. Yeah. Porque a lo mejor están descubriendo que somos unos impostores. A ver, yo cuando digo que me gustaría ser estos autores, no me refiero a ser ellos. Lo que sí que es cierto que cuando veo sus cómics o sus obras, pues evidentemente me gustaría aprender, meterme, no sé, pero sin ser ellos, ser Amelia. Sí, es cierto que tú has dicho de turista, pero no es así, sino todas esas emociones que yo siento cuando veo un cómic suyo, me gustaría poderlas también saber plasmar. Es eso un poco también. Fíjate que esta obra, el guionista se inspiró mucho en que él sabe que Charles Bars es un autor importante para mí y se ve que él había visto obras mías que sin decirlo yo nada, él me lo decía, me decía, es que Amelia, yo veo una influencia de este autor muy potente en ti, sobre todo en trabajos que a lo mejor no son encargos, sino en ilustraciones que hago yo por placer. Y entonces quiso llevar como el universo de Charles Bars al cómic más francés. Pero bueno, no es Charles Bars, evidentemente, pero las influencias están ahí. Me encanta. A ver, cuéntanos. Vale, no sé si esto se va a editar en Spirou, porque el otro día tuve una reunión, esto está aún sin editar. Tuve una reunión con el editor y él me dijo que sí que les gustaría, pero va a depender un poco. Pero esto se va, el contrato está con Dupuy, el guionista ya se llama Aurélien Ducoudray, que él ha hecho. Además, me encanta como tener la oportunidad de trabajar con guionistas que leo su obra. Sí. O sea, yo la leo, sin trabajar con él, yo ya leo sus nombres. Ya lo conoces. Eso es. Entonces, claro, el que surgiese esta colaboración con él, pues para mí me permitió, no sé, como explorar algo diferente a Mandarina sin cambiar mi estilo. Y entonces, bueno, el universo o sea, este universo, la premisa sería un mundo en el que las personas cuando llegan a la adolescencia sufren mutaciones, ¿sabes? Entonces, pues lo que pasa es que ella, Summer, no ha sufrido aún la mutación, pero ella quiere integrarse, entonces se inventa con maquillaje una mutación. Entonces es como ella intenta, a ella le cambian de barrio, pues un poco sí que tiene como este cambio como Mandarina, pero ella cambia de barrio, se muda con su mamá y lo que pasa es que, bueno, a ella le gusta el skate, pero claro, este barrio es un poco conflictivo, ¿sabes? Entonces están ahí como ella conoce a unos nuevos amigos y habla un poco del universo de cada uno de estos personajes. Y como ves, pues este es hombre lobo, sí. Esta tiene pues como líneas en la cara, este tiene la cara arrugada y son como sus mutaciones. Pero ella no tiene mutaciones. Ella se pone las branquias, no se nota mucho, aquí se nota un poco más que se pone branquias, como pegatinas de branquias para que parezca que es mutante también. Es que con Dupuy me han dicho, o por lo menos el editor con el que trabajo, que ellos intentan que el cómic esté terminado muchísimo antes a cuando lo lanzan, porque así les ayuda a tener una campaña de lanzamiento con muchos meses de antelación. Entonces, claro, igual esto no sale hasta 2027, no lo sé. Bueno, tenemos una primicia aquí, para cuando salga ya lo hemos visto. Sí. Y además, ¿esto luego será en color o...? Sí, esto está en color, ya estoy haciendo el color porque yo voy por capítulos. Yo me estoy fijando sin fijarme del todo, pero el editor el otro día me lo comentó, que le recordaba un poco a Stranger Things. Entonces, por ejemplo, claro, pues sí, pero porque Stranger Things tiene muchas cosas de los años 90 también y de los años 80. Muchísimo. Sí, entonces yo creo que pues aquí, por ejemplo, en esta escena, pues yo intentaba que fuese una televisión que tuviese como líneas, que fuese en blanco y negro, entonces quizá un color un poquito más retro. Ajá, sí. ajá. Me estoy divirtiendo mucho haciendo este cómic.
Te cuento un detalle curioso. Dime. Claro, el cómic tiene una parte importante, no trata sobre skate, pero tiene partes de skate. Entonces yo recuerdo que hubo una vez que leyendo un cómic sobre los Beatles, se lo enseñé a un amigo mío que le encantan las guitarras y que es profesor de guitarra, y me dijo, se nota que el dibujante que ha hecho esto es guitarrista, porque le ha dado mucho valor a las guitarras. Entonces yo ahí tuve como una de estas cosas un poco locas, en plan, el dibujante de cómic tiene que estar más loco que el lector. Sí, sí. Y entonces lo que me pasó es que yo, cuando empecé a hacer este cómic, pues entonces dije, oye, pues yo también tengo que tener un interés por el skate, que es algo que me interesa, pero no me ha venido de forma natural. Entonces empecé a informarme, a seguir a gente que hace skate. Luego también hacían como convenciones de skate cerca donde vivo yo y yo iba. ¿En serio? Sí, sí, sí. A ver, yo no he llegado a hacer skate, pero sí que voy a las, sí que si han hecho alguna convención, pues voy. Luego también entiendo un poco, pues me he interesado por alguna que otra marca, por las referencias. También me doy cuenta que es un mundo muy cercano a la música y en ese sentido a lo mejor sí que puedo, sí que me viene de forma más cercana porque son músicas que a lo mejor yo escucho, como el punk rock o el post-punk o cosas así y eso sí que me viene, a ver, el rap igual no lo entiendo tanto, pero también tiene mucho rap. Y me gusta que sea un deporte que tenga una influencia cultural tan importante desde el graffiti hasta la música, que otros deportes no lo tienen. Esta tenemos la historia, el capítulo completo, eso es. ¿Ves? Sí. Esto es muy manga, ¿eh? Claro, sí, porque también considero que a la historia le puede pegar bien tener como otros planes. Sí, qué bien, que me le encanta, den más sí. dramatismo. Y todas estas son... Este es de un libro ilustrado, está ahí, que se llama... Bueno, este me encantó participar en él. Son proyectos que en un mes o en 2 meses me los puedo quitar y que además lo puedo compaginar con otras cosas. Sí. Y eso mola mucho, mola trabajar también en proyectos que sepas que no vas a tener que esperar un año para verlo. Y me ocurrió algo con Eva Escudero, la escritora, que no me pasa con todos los libros. Y es que ella se acercó a mí y me habló y me pareció muy bonito eso, porque normalmente en el mundo editorial de este libro de textos pues te mandan el libro y muchas veces no comentas nada con el escritor y ella, vamos, en todo momento súper amable, decía que le encantaba mi trabajo, que le encantaba, vamos, que fue muy bonito poder tener contacto con ella. Terminamos aquí con estas piezas de color, que son ilustraciones, encargos, cuéntame un poco. No, estos sí que son trabajos míos, bueno, son ilustraciones mías un poco más por el disfrute. Por ejemplo, este tiene muchísimos años. Es que al final pues dibujas lo que te apetece y ahí quería dibujar, a mí me encantan los animales, y yo quería dibujar a Sherlock Holmes como animales y dibujé como esa escena un poco victoriana con acuarela. Y el resto de cosas, pues a veces son, pues yo qué sé, estoy a lo mejor en una cafetería y me apetece dibujar un rato. Bueno, esto tengo que admitir que han metido esta página de cómic aquí, pero esto pertenece a Saxífono, ¿era donde hice esta historia? Sí, es una historia. ¿En un fanzine? Sí, en un fanzine, antes de empezar yo en Espirú, Sí. y bueno, hice esta historia con el guionista Roberto Corroto, que también es un guionista aquí en España bastante conocido. A veces me da por dibujar cosas sueltas. Me hago yo misma en una sola página de cómic un proyecto en el que dibujo 4 cosas en relación a un tema y ya está, pero luego ya no sigo con eso. Este dibujo lo hice en una tetería que estaba ahí, pues a veces me llevo... La excusa es salgo de mi casa, dibujo un rato en un ambiente para hacer una cosa que yo llamo ejercicios de exposición programada a la incomodidad. Y es como una manera de yo trabajo la creatividad de otra forma. Es como yo salgo de mi espacio de trabajo, pero el hecho de que yo esté a lo mejor en una cafetería u otra cosa, muchas veces empiezo el dibujo y lo que me sale no me puede gustar o no sé qué dirección va a llevar, pero al final siempre termino encontrando algo que digo, oye, pues me ha merecido la pena esta Coca-Cola que me acabo de tomar. Sí. ¿A Tintín? Sí, un poco Tintín a lo Corto Maltés.
No sé si sabéis la típica escena de Corto Maltés mirando... Hombre, cuando veo una Claro. gaviota y Claro. alguien mirando al mar... Claro, pero ahí quería poner a Milú, que esa idea me la dio, creo que fue Josep Rural, que es dibujante de cómic también, que lo he nombrado antes. Sí. Creo que me la dio él, me dijo, ¿por qué no pones a Milú ahí ladrándole a las gaviotas? Le rompe un poco Sí. la tensión melancólica Sí. de repente. Bueno, es que me encanta el personaje de Milú. Le has puesto el pelito a Tintín. No es homogéneo. Le has puesto un poquito de pelito. Un poco a me mi gusta. estilo también. Sí. Que tenemos aquí un homenaje a Ghost World. ¿Puede Pues ser? sí que es un poco, pero no ¿No? era del todo, pero sí, evidentemente se parece Ay, a Amy de sí. Ghost World Sí. y está hecho con lápices de colores, que también es algo que me gusta mucho Sí. trabajar, el lápiz de color. Y bueno, que no sé un poco, la verdad es que las gafas, ahora que lo dices, sí que recuerdan a Amy. Bueno, A ver, evidentemente... y que lleva ese disfraz, ese gorrito, ¿no? Que Sí. lleva así con puntas y tal. Ella lleva uno de ¿No? gata. Ah, de gata, Sí, sí. pero bueno, también puede ser, o sea, podría ser Bueno, perfectamente tiene ella. ese punto. Sí. Mm. Y luego esta preciosidad de ilustración del póster. Sí, la quise hacer como con las flores en colores y el personaje en blanco y negro y darle algún toque así de color a ella con las mejillas sonrojadas. Y bueno, creo que esto no se nota, pero esto se me ocurrió. Es que ¿Qué? yo me complico la vida. ¿A que está recortado? Esto está recortado. O sea, a mí se me ocurrió hacer el dibujo en el fondo, entonces tú ves el dibujo del fondo sin que sería ella con una casa, con las flores, y luego pues recorté todo esto, el marco, y lo puse. Bueno, estos que estén aquí enmarcados, Sí, la verdad que esos están ahí un qué poco... bonitos, ¿no? Aquí, es que además como de repente ver unos marquitos te llama la atención, como todo está así puesto Claro. plas, en la pared. Pues que se tenía que tener marquito. Qué bonitos. Son como con pasta de modelar. Yo pues hago planchas y les voy dando formas y luego hago alguna ilustración ahí, como para cambiar un poco de... Qué bonito, me encanta. Y Me gusta el objeto, la ilustración dentro del objeto me gusta. Mira qué bonito este, sí. Y este, que el título es un poquito, cuéntame, La muerte. ¿por qué esa cara? Bueno, yo creo que, no sé si me inspiré en algún personaje, pero a ver, la muerte está también por ahí. Es el verdad. mismo personaje. Sí. O sea, que tienes a este personaje que es la muerte, que... A ver, yo este personaje lo dibujé y Sergio Salma me dijo, oye, ¿y si hacemos...? Bueno, yo le dije que me gustaría hacer una historia con este personaje y en ese momento estaba fluctuando también la idea de hacer una historia con el personaje de la chica, con Laura. Y entonces a él se le ocurrió como contar la historia de una chica un poco camaleónica, que en diferentes etapas de su vida ella va cambiando y en medio de todo eso está el personaje de la muerte. Lo que pasa es que Sergio no llegó a cuajar aquello, yo creo que porque a lo mejor el personaje era más mío que suyo. Y a lo mejor él no estaba tan cómodo. El caso es que yo hice bocetos, me gustaba dibujarlo y de hecho por ahí algunas páginas al final que Laura sí que hicimos una historia corta para la revista Spirou, pero no sería el personaje de la muerte. Pues nada, yo estoy esperando una novela gráfica tuya escrita por ti, dibujada sobre la muerte. Sobre la muerte, Y oye. con el personaje de la muerte. ¿Sabes que ahora ya no sé si le tengo que pedir permiso a Sergio o no? Porque como él me dijo de hacer la historia juntos, pero bueno, también él es una persona que yo creo que me dirá, bueno, sí. Sí, hazlo. seguro que sí. Bueno, ha sido un placer. Y esta exposición va a estar, ¿sabes hasta qué día? Hasta el 28 de marzo. Hasta el 28 de marzo en la Embajada de los Tebeos, oportunidad de poder ver todos estos maravillosos originales. A lápiz, color, a ilustraciones, cómic. Es la oportunidad para venir y hacerse con un original de Amelia Navarro y darte las gracias. A porque ti. ha sido muy interesante, muy bonito y espero que veamos más cómics tuyos, ¿eh? Muchas gracias, Ya, Andrés. Y gracias por darme este espacio también. Y por divulgar cómics. Claro que Eso sí. sobre todo. Claro que sí. Sí, muchas gracias. Nada, a ti.